¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a revisar el vector en función de las coordenadas geográficas. La definición es el segmento o flecha compuesto por un par ordenado, en este caso el módulo y el rumbo, como su notación lo indica. El ejemplo, tenemos sea un vector t de módulo 4,3 kilómetros y de rumbo norte 54,46 grados hacia el oeste. Vamos a determinar el gráfico. Vamos a observar el gráfico, prácticamente se encuentra en el segundo cuadrante, ya que está ubicado desde el norte hacia el oeste. Está en el segundo cuadrante. El literal B, la coordenada polar. En la coordenada polar para el vector debemos calcular la dirección, ya que el módulo ya lo tenemos, 4,3 kilómetros. La dirección prácticamente proviene de una suma de ángulos entre el ángulo del rumbo, que es phi, más los 90 grados del primer cuadrante, y así podemos obtener la dirección. Literal C, el vector en coordenadas rectangulares. Para eso debemos calcular la componente en X, que sería el módulo del vector multiplicado por el coseno de la dirección. Tenemos el módulo, la dirección también ya fue encontrada, y podemos calcular la componente en X menos 3,5 kilómetros. Y a su vez la componente en y directamente ubicamos el vector en coordenadas rectangulares. La componente en Y es igual al módulo del vector por el seno de la dirección del vector t. Reemplazamos los valores. Del módulo es 4,3 kilómetros por el seno de la dirección 144,46 grados, y eso es igual a la componente en Y de 2,5 kilómetros, y tenemos nuestro vector en coordenadas rectangulares. El literal D, tenemos el vector en vectores base. Prácticamente las coordenadas rectangulares se ubican con el vector base IJ, y es lo mismo. Literal E, ángulos directores. Podemos analizar que en el segundo cuadrante los ángulos directores alfa es igual a la dirección, por lo tanto sería 144,46, y el ángulo director beta es el mismo de el ángulo del rumbo, 54,46, referente a la presentación en ángulos directores, ¿no? A continuación vamos a elaborar en una nueva ventana un diseño similar al presentado. Vamos a la opción vector, trazamos un vector en cualquier cuadrante, vamos a elegir mueve, damos un color al vector, podemos poner azul, ponemos un grosor, le ubicamos inicialmente un nombre al vector, lo ponemos como vector, podemos llamar vector D. Muy bien, listo, le hacemos más grande, ponemos negrito, tenemos el vector D, ¿no? Luego vamos a ubicar el módulo. Prácticamente el módulo me permite trazar con la opción de longitud, ¿no? De longitud, la opción de longitud y distancia. Tenemos el módulo. El módulo también se lo puede trazar de forma adecuada utilizando
el texto, látex, igual, y ahí ya podemos ingresar un objeto, la distancia de A a B. Esto lo podemos decir que está en metros. Listo, tenemos el módulo para mi coordenada geográfica. Podemos ocultar acá, ya tenemos nuestro módulo. Luego vamos a ubicar el ángulo del rumbo. Prácticamente vamos a necesitar la recta perpendicular desde el punto extremo hasta el eje Y, porque el rumbo siempre va a ser el ángulo tomado desde el eje Y, sea norte o sea sur. Ubicamos ahora el punto de intersección con el eje Y la recta, ¿no? Listo. Y ahora trazamos el ángulo, ubicamos el ángulo, el punto extremo, el origen y el punto de intersección entre la recta perpendicular y el eje Y. Al ángulo lo vamos a representar con la letra griega phi. Vamos a básico, ubicamos la letra griega phi y tenemos, ¿no? Listo, aquí está el ángulo del rumbo, que también debe estar en un intervalo de 0 a 180 grados. Y ahora sí podemos realizar la animación. Miren, tenemos el ángulo del rumbo. De igual manera podemos ubicar la otra proyección hacia el eje X. Ubicamos el punto de intersección. Listo. Y ahora podemos trazar los segmentos para tener una mejor visión de la gráfica, ¿no? Ocultamos las rectas perpendiculares y solamente nos quedamos con los segmentos y la línea entrecortada. De igual manera podemos seleccionar ahora sí nuevamente el vector y llamarlo como una coordenada geográfica. Nos vamos a paréntesis, ubicamos el objeto, sería la distancia de A a B, línea inclinada, punto y coma para espacio en metros. Vamos a ubicar línea inclinada, punto y coma para un espacio. Y ahora ubicamos el rumbo, ¿no? Si está en el primer cuadrante, sería desde el norte un cierto ángulo phi. Ubicamos el ángulo phi, en este caso 33,68. ¿Ya? Y se va hacia el este, ¿no? En el primer cuadrante. Siempre hay que considerar su ángulo de rumbo y sus puntos cardinales. Hacia arriba es el norte, hacia la derecha es el este. Ahí tenemos una coordenada geográfica para un vector. Tiene su módulo y tiene su ángulo de rumbo. De aquí también podemos identificar la dirección, obviamente, con la opción de ángulo, ¿no? Para ello vamos a ubicar un punto cualquiera en el eje X, luego ubicamos el ángulo, el punto E, al origen y al punto extremo. Tenemos el ángulo 56,31, que ese ángulo representa la dirección. Vamos a cambiarlo porque es la dirección y se representa con la letra griega θ. Ya. Luego de tener la dirección, también podemos expresar en sus coordenadas polares, obviamente, al vector, ¿no? Podemos expresarlo en coordenadas
polares al vector D. Entonces ubicamos paréntesis el módulo, que es la distancia de AB, punto y coma, metros, ubicamos metros, el módulo, y ahora la dirección, que sería θ, ¿no? Listo. Aquí tenemos el vector en sus coordenadas polares. El vector en coordenadas rectangulares, debemos calcular la componente en X y la componente en Y. Para ello utilizamos directamente la fórmula, puede ser d sub X igual, fórmula LaTeX, realizamos el cálculo, sería la distancia de A a B, que es el módulo, vamos a multiplicar por el coseno de la dirección. La dirección está representada con la letra griega θ. ¿Ya? Tenemos una componente de X que es de 4 metros. Damos clic y ya tenemos la componente en X. De igual manera, para la componente en Y, vamos a ingresar el texto, ubicamos en fórmula LaTeX de sub Y, de su índice, igual, ubicamos el objeto, que sería la distancia de AB, multiplicamos por la función seno del ángulo de la dirección, que sería θ, ¿no? Línea inclinada, punto y coma y la unidad. Listo. Entonces es muy sencillo ubicar en GeoGebra las coordenadas rectangulares, las coordenadas geográficas, las coordenadas polares, ¿sí? Entonces mire, en el primer cuadrante, ¿cómo puede suceder? ¿Sí? Para los otros cuadrantes hay que considerar ciertas situaciones, como es el cambio del rumbo. Acá sería en el segundo cuadrante norte y oeste. En el tercero, sur-oeste. En el cuarto sería sur-este. Hay que considerar eso, ¿no? Aquí hemos trabajado únicamente para el primer cuadrante, porque los otros cuadrantes deberían cambiar los puntos cardinales que tenemos aquí, ¿no? Cambian los puntos cardinales. Espero que haya sido de gran ayuda el video sobre las coordenadas geográficas de un vector. Y recuerde, las fórmulas usted las debe aprender para poderlas aplicar aquí, ¿no? De antemano les agradezco por su atención. Muchas gracias.